miniserie de historia de los mundiales que hemos planteado aquí en Fútbol Infinito, para lo cual les invitamos a suscribirse a nuestra página de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que estamos ofreciendo, porque estamos en la recta final hacia la Copa del Mundo. Más adelante tendremos programas especiales sobre cada una de las confederaciones, las reales opciones que tienen de cara al Mundial, cómo han llegado los equipos y por supuesto seguiremos con las entregas habituales de aquí hasta que comience o que se pare el fútbol para que comience el Mundial de Qatar 2022. Por ello la bienvenida al señor Jaime Macías. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo estamos, Don Vizca? Un saludo para usted, un saludo para todos. ¿Te parece si saltamos a Corea y Japón 2002? Adelante. Porque en medio de los mundiales, Francia gana todo lo que se le cruza por el frente. Gana la Eurocopa del 2000, gana la Confederaciones. Francia arrasa con el fútbol a nivel de selecciones en ese periodo entre el mundial, y que me parece que la conexión acá, Vizca, que tú marcas es: el mejor partido de Francia fue la final. Y Sí. cuando uno repasa a los campeones del mundo, es difícil encontrar una selección campeona del mundo que arrancó bien y fue campeona del mundo. O sea, Francia comienza, y no quiero irme a los mundiales que vienen adelante, ¿no? Pero Francia crece a lo largo del mundial en el 98, Brasil crece a lo largo del mundial en el 94, Alemania crece a lo largo del mundial en el 90, Argentina en el 86, lo mismo. Y así vamos a repasar todos los campeones del mundo, porque el favorito para ganar el mundial es aquel que crece más durante el torneo, no Correcto. aquel que lo domina de principio a fin. Tenemos que irnos a los 50, al Brasil de Pelé, para encontrar a alguien que haya logrado dominar un mundial de principio a fin. Pero en la era moderna no funciona de esa forma. Y Francia llega quizás como el más favorito de los favoritos de los últimos años para repetir el mundial, porque Francia había triturado todo título continental que tuvo a su disposición y se planta en Japón. Y ya vamos a hablar del contexto japonés, pero simplemente para seguir con el hilo francés, se planta en Japón ante la debutante Senegal, sin Zidane, que estaba lesionado, que venía de ganar Claro. la Copa de Europa con el Real Madrid. Zidane se lesiona en un partido amistoso una semana antes. Sufre un desgarro muscular en la zona del isquiotibial. Y bueno, es allí donde está la gran duda: qué va a pasar con Francia sin Zidane. Y creo yo que lo que sucede es que el equipo se queda huérfano. Y allí es donde se ve la importancia de Zidane. Cada vez que Zidane estuvo bien, al menos en esa generación, en esa situación, la selección francesa fue adelante. Y fue un mundial pésimo para Francia, perdiendo desde el debut contra Senegal 1-0, cuando todo indicaba que la situación estaba para que Francia eh, no simplemente dominase el grupo, sino que fuese hacia adelante con mucha convicción. Eh, Jugadores en los mejores equipos del mundo, más allá de la ausencia de Zidane, un equipo que sí había mantenido la base de muchos jugadores que habían sido campeones del mundo, se había retocado poco. Bartés, Thuram, Lebev, Desailly y Sarazu, casi la misma defensa. Vieira Petit jugaba con doble contención, Sylvain Viltor a la derecha, un falso extremo que era Thierry Henry, Yorka de media punta y adelante David Trezeguet. Sin Zidane, ¿no? Esta era la situación francesa, sin el hombre que le pusiera la pausa, que le diera la calma, y le costó mucho encontrarla porque realmente Roger Lemer, que era el entrenador, no encontró nunca el equipo. Senegal, que debutaba en un mundial, le ganan el debut en Seúl, y a partir de allí comienza el vía crucis de Francia. En el grupo estaba Uruguay, que cae frente a Dinamarca 2-1 en el debut, volviendo la selección uruguaya a las Copas del Mundo sin haber estado después de su 90. presencia en Italia 90. Le cuesta la clasificación, de hecho la consigue por penales frente a Australia, en una repesca ida y vuelta. El equipo dirigido por Víctor Púa, que no había comenzado la eliminatoria, sino que lo había comenzado Daniel Pasarela. Hablar de renovación en Uruguay era todo nuevo, porque aparecía el Chino Recoba, había sí jugadores de mucho talento en Uruguay, pero ninguno tenía una experiencia mundialista. ¿Dónde te toma Corea y Japón?
profesionalmente? Decías que trabajaste en Francia 98, pero trabajaste en Connecticut. Tenías la asignatura pendiente de ir al Mundial. Bueno, voy al Mundial de una manera muy fortuita, porque cae PSN en febrero de 2002, cosa que hemos comentado en un episodio que está ahí en nuestro archivo de YouTube. Y bueno, nos quedamos todos sin trabajo. Esa es la realidad. No es que había un proyectito por ahí dando vueltas, un podcast, eran otros tiempos. Y dentro de esa carencia de proyectos había que depender de los grandes medios. Univisión tenía los derechos para la Copa del Mundo, estaba preparando su equipo y por suerte para mí le quedaban varias plazas y bueno, fui como reportero a Japón con un muy buen grupo de trabajo, con mucha gente que había salido de PSN también. Caso de Fernando Pizarro, de Rodolfo Martínez, de Gonzalo González. ¿Quién más? Y bueno, me reencuentro con Luis Omar Tapia allí. Tengo la suerte de que me toca un productorazo como Octavio Gallegos y un gran camarógrafo como David Mayer. Y la verdad que la pasamos bastante bien. Ya sabíamos de la intención de Avalanche de expandir. Ya Blatter, que era su segundo hombre a cargo, era presidente de la FIFA y había seguido con esta idea. Se había expandido el Mundial a 32 en el Mundial anterior, en el de Francia. Pero acá el Mundial, primero, llega por primera vez a Asia, el cuarto continente, o digamos la cuarta confederación a la que llegaba un Mundial. Por primera vez en la historia había dos sedes, o sedes compartidas, Japón y Corea, Corea y Japón, no sé cuál es el nombre oficial, creo que Corea y Japón es el nombre oficial. Sí, Corea-Japón. Sí. Corea-Japón. Y además Vizca se rompe un récord de 20 estadios para que se juegue esta Copa del Mundo. ¿Cómo se veía esto tan estrambótico? ¿Cómo fue, digamos, cuando toda esa secuencia de cuando se conoce dónde va a ser el Mundial, de cuando se conoce que va a tener dos sedes, donde se conoce la inversión que se está haciendo para esta Copa del Mundo? Mira, la verdad es que costaba bastante visualizarlo, es la realidad. A mí ya, bueno, profesionalmente, y perdón por hablar de mí, pero este mundial ya me toma mucho más metido dentro de todo esto porque el efecto PSN hace que muchas cosas cambiaran para mí en lo personal y en lo profesional. Transmitimos casi toda la eliminatoria, sino toda la de Conmebol, toda, con la clasificación ecuatoriana, por ejemplo. Y tenemos la posibilidad de ir a Japón a aquel partido entre Boca y Real Madrid. Entonces ya teníamos el conocimiento territorial, sabíamos qué tan lejos quedaba, lo difícil que era adaptarse al uso horario, pero creo que si habíamos visto algo en aquel momento japonés era la frialdad y la distancia de la gente. Entonces, creo que era ir a un territorio donde, un poco como lo de Qatar, lo que nos va a unir es el fútbol, pero no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar. Y un mundial extendido en dos países, lo que marcaba un hecho histórico. Y luego, del otro lado del mundo, con el tema del horario, con el tema de esa dificultad para la gente para poder seguirlo, en una era ya, si bien es cierto, Jaime, y esto nos olvidamos de marcarlo, Internet ya marcó el Mundial del 98, pero este lo marcó todavía más. La nueva tecnología, ya casi todos teníamos teléfonos celulares, teléfonos móviles en el 98, pero ahora seguramente teníamos muchos más en 2002. Entonces era un mundial hiperconectado más allá de esta dificultad. Y lo que a mí me pasó dentro de la vivencia, porque el viaje fue vía costa oeste de Estados Unidos, con una escala yo creo que hicimos una escala en Japón y después, al menos en mi pasaje, y después llegar a Seúl para luego volver a Japón. Yo viví todo el mundial en Japón. Lo único que viví en Seúl fue lo del principio y un día al final. Y en Corea del Sur se hablaba de esto, que en los restaurantes se servía carne de perro, en fin, estas cosas bueno, que formaban parte, o sea, la gente estaba más preocupada por eso, lo cual me parece sí un tema preocupante, pero que por
por el fútbol en sí. Y creo que lo primero que nos sitúa en el tema del fútbol es el amistoso donde decían, ya en Corea del Sur se lesiona. Un detalle para retroceder. Corea y Japón son electos sede del Mundial en mayo del 96. Tú vas a esa Intercontinental que Boca le gana al Real Madrid año 2000. O sea, ya 4 años entre la elección de la sede a 2 años de que o año y medio de que se juegue la Copa del Mundo. Me imagino, a ver, más allá de la distancia de la gente, digamos, cuando te paraste ahí dices, bueno, este país está listo, pero la verdad que no sé cómo va a ser el ambiente, porque me imagino que cuando tú llegas al partido del Real Madrid estás pensando también en, bueno, acá va a pasar algo, un año y medio, vamos a ver cómo se ve todo esto. Claro, sí, sí, pero mira si supimos que estaba listo bueno, porque siempre uno ha observado esa capacidad de organización de los japoneses en el hecho de que el Estadio Nacional, donde se jugó aquel partido, que fue reemplazado por el nuevo Estadio Olímpico, que había sido el estadio sede el epicentro, llamémosle, de los Juegos de 1964 de Tokio, ni siquiera ese estadio es considerado para ser uno de los escenarios. Y se construye del otro lado de Tokio, en Yokohama, se construye un escenario especialmente para esto. Y era un escenario extraordinario. Creo que todos entendimos, ya lo sabíamos, pero porque lo palpitamos a partir de la revolución de los productos electrónicos iniciados en los años 80, que Japón tenía la vanguardia. Y allí cuando fuimos en el 2000 vimos ese punto, cosa que se acentúa todavía un poco más en el 2002. Entonces, yo creo que el Mundial es un Mundial del nuevo mundo, del viejo mundo, pero del nuevo mundo de la tecnología. Hay una lesión, hablamos de la lesión de Zidane y creo que explicamos el impacto que tuvo la lesión de Zidane en esa selección francesa. Pero hay una lesión de la que la gente no se acuerda y que para mí es la lesión más dura de todas. El capitán de la selección brasileña, Emerson, en el último entrenamiento de Brasil, haciendo lo que se llama futbito, que es que haces equipos de 5 y juegas, Emerson decide atajar y se disloca el hombro y se pierde el Correcto. Mundial. Emerson no juega el Mundial porque en el último entrenamiento de Brasil se disloca el hombro. Correcto. Lo que no me acuerdo es quién lo reemplaza a Emerson. Ricardinho. Ricardinho. Uh-huh. Ricardinho. Sí, Ricardinho. jugador de Vasco da Gama. De Vasco da Gama. Sí. Gran jugador y que tiene participación en el Mundial, lo cual hablaba un poquito del pragmatismo. Yo creo que hay que hablar dentro de la clasificación de las dificultades que tiene Brasil. Es el primer Mundial donde Brasil, De Corinthians, de Ricardinho, perdón. perdón, de Corinthians, que sufre extremas dificultades para clasificar Brasil. Porque la lesión del fenómeno Ronaldo le genera un vacío muy grande de liderazgo. Un vacío que en ese momento no podían llenar ni Roberto Carlos, ni Cafú, ni Rivaldo, ni un muy joven Ronaldinho Gaúcho. Y de hecho Brasil de Luxemburgo pasa a Canjiño como sucesor, Leao, y después llega Felipao. Entonces es un viacrucis muy tortuoso. En esa eliminatoria junto con Ricardo Ortiz tenemos un partido en el cual le ganan a Colombia 1-0, gol de Roque Jr., donde el estadio abuchea a Brasil. Y hay otro vacío que Brasil sufre mucho para reemplazarlo, que es el vacío de Tafarel. Tafarel había sido el héroe de Brasil, camina a las 2 finales que venían jugando, había sido el arquero de Brasil en Italia 90, y con la salida de Tafarel, Brasil tiene un problema enorme en el arco, al punto de que la eliminatoria la atajan 3 arqueros, la ataja Dida, que venía de ganar la Copa Libertadores o que había ganado la Copa Libertadores con el Cruzeiro. Cruzeiro y que había ido a Europa, donde no se había sentado, la ataja Rogério Ceni, que era, digamos, uno de los era el emblema del Sao Paulo, pero nunca se lo consideró como un arquero top, pero era consistente al menos. Y la termina atajando Marcos, el hombre que había sido el arquero del Palmeiras, campeón de la Libertadores con Felipe Scolari, y que es el que termina atajando el Mundial. Pero Brasil tuvo 3 arqueros en ese periodo también de inestabilidad. O sea, imagínate, en un deporte de áreas, le faltaba el arco y le faltaba el 9. Vizca, para contextualizar, así como decíamos, Francia entre mundiales arrasó con lo que tuvo por delante, ¿cómo fue el
periodo entre mundiales de Ronaldo. Bueno, Ronaldo sufre una lesión de rodilla. No sé si es. Las dos son casi sucesivas. Pero vuelve siendo jugador del Inter. La primera creo que es un partido de Copa contra la Lazio en Roma. Y allí se rompe el tendón de la rótula, el tendón de la rodilla, el tendón rotuliano. Y cosa que se rompe luego en la otra rodilla. La explicación médica la desconozco, pero es una lesión bastante poco usual. Y Ronaldo vuelve en el Inter que ya dirigía Héctor Cooper, y el Inter había prácticamente, no digo dominado el campeonato, pero sí estaba muy cerca de ser campeón. Roma había ganado 2 títulos, la Lazio 2000, la ciudad de Roma me refiero, la Lazio en el 2000, la Roma en el 2001, con ese Emerson como estandarte en la mitad de la cancha, un equipo muy brasileño que también lo tenía a Batistuta y que lo tenía Totti, lo tenía Montella, tenía Marco Del Vecchio. Tiene un gran equipo la Roma de Fabio Capello. Y el Inter pintaba en ese año para quedarse con el título en el mano a mano con la Juventus. Años que después nunca se aclararon en el tema del Moji Gate, pero 4 años después que explotaría. Pero en la última jornada del campeonato, el Inter tenía que ganar, Ronaldo ya había vuelto, y el 5 de mayo en Roma, la Lazio le propina una derrota durísima al Inter, le gana 4-2, la Juventus gana en Udine, un partido que comienza ganando desde temprano, y se produce el famoso sorpaso, la Juve se queda con el título, el Inter se queda con las manos vacías, y un poco ya estaba decretada la salida de Ronaldo. Pero en ese cruce de caminos abandonan los equipos que habían peleado el título, tanto Ronaldo como Zidane, si no me equivoco. Sí, porque Zidane llega al Real Madrid para la temporada 2001-2002. O sea, Zidane llega a este mundial como por su primera temporada con la camiseta de el Real Madrid. Y Ronaldo llegaría al año siguiente. Ronaldo llega al Real Exacto. Madrid como campeón del mundo. En ese momento, Zidane ya era jugador del Real Madrid, y te voy a confirmar lo de Ronaldo. Ronaldo llega como campeón del mundo, porque Ronaldo no gana la Champions con el Madrid y el Madrid había ganado la Champions una semana antes del Mundial, o un par de semanas antes del Mundial. Claro, exacto. Exacto, Ronaldo sí. todavía no se va. Ahí es donde se produce la pérdida. No, Ronaldo se va en ese momento. Ese es el último partido de Ronaldo con la camiseta del Inter. ¿Cuándo? ¿2001? 2002. Claro, o sea, Ronaldo se va del Inter. Después de ser campeón del mundo. Exactamente, a eso iba. Y por ahí estaban las figuras de esta Copa del Mundo, Vizca. En una Copa del Mundo donde debutó China, donde debutó Senegal, donde debutó Eslovenia, donde debutó Ecuador, donde volveríamos a hablar de la figura de Bora Milutinovic, porque Bora es el hombre que lleva a China o que dirige a China en esta Copa del Mundo, su quinta selección, la quinta selección que dirige Bora Milutinovic. Bora es el hombre que más selecciones ha dirigido en los mundiales, pero Carlos Alberto Parreira es el entrenador que más mundiales ha dirigido. Parreira ha dirigido 6 mundiales, pero me parece que hubo 2 o 3 en los que dirige a Brasil, mientras que Bora dirige 5 a 5 equipos diferentes. Por eso Bora tiene un récord y Parreira tiene el otro récord. Hubo un incidente más en el camino a esta Copa del Mundo ya con las elecciones en Japón. Todo esto que estamos contando, la lesión de Zidane, la lesión de Emerson y lo que les voy a contar ahora pasan ya con las elecciones en Japón, que es cuando Roy Keane se pelea con el entrenador de Irlanda y se va. Por eso Roy Keane no es parte del Mundial. Roy Keane, uno de los jugadores del momento también, en una posición menos vistosa, porque el United, un par de temporadas antes, había ganado el triplete, el primer triplete de su historia, había ganado la Champions, Vizca, y en este periodo entre mundiales, el Madrid había ganado 2 Copas de Europa, el Bayern había ganado una Copa de Europa, Una. pero había jugado otra final sumada a la del Leverkusen, lo cual nos hablaba de una generación de talento que venía surgiendo de la Bundesliga y que la Bundesliga quizás es la liga que más refleja cómo su talento local
se ve reflejado en la selección, y esto nos hablaba de que había que tener en cuenta a la selección alemana. Sí, de repente no estaba mostrando un talento joven fulgurante, pero sí era un equipo que tenía una combinación con lo que hablábamos en otro de los episodios, de la base del Bayern, de jugadores un poco más veteranos, un poco más curtidos, y se me viene a la memoria Oliver Bierhoff. Era un equipo, yo creo que ya tenía un recorrido importante y que me da la sensación de que salió de Alemania sin que fuese considerado como un gran candidato. Esa es la sensación que yo tengo. No me da la idea de que fuese un equipo que de repente, no sé, como que la gente dijera, estamos para campeones. Creo Sí. que la percepción eh, era que había que pelear y estaba Ballack, probablemente tenía Michael Ballack 25 años, pero había mucha gente asociada con el Bayern, como siempre. Thorsten Frings, Christoph Metzelder, que tenía 21 años, Bierhoff, que tenía 34, eh, Oliver Kahn, estaba Oliver, Schneiderlin. Oliver Kahn, Thomas Linke, Karsten Ramelov, Christian Ziga, Oliver Neuville. Había un muy buen equipo realmente. Y un jovencito Miroslav Klose que venía del Kaiserslautern. Correcto. Y 23 años tenía Miroslav Klose y bueno, que allí tendría un mundial realmente espectacular. Y la otra selección, Vizca, para ahí meternos un poco ya más en detalles puntuales, que llegaba acá con todos los reflectores puestos y que creo era la gran favorita por cómo venía Brasil, aparte de Francia, ¿no? Francia era la favorita número 1 y la favorita número 2 era la selección argentina de Marcelo Bielsa, que venía de destruir la eliminatoria sudamericana con récords incluidos. Bueno, Italia también venía en un gran momento porque la Serie A, pese a que no había ganado ninguna Champions, se había mostrado como una liga muy competitiva en aquellos años, más allá de la pérdida de, de protagonismo de los equipos del norte, que se recupera con el título de la Juventus en 2002. Sí, también podemos hablar de esa Inglaterra que ya había insinuado algo en 1998, que no lo terminaba de concretar, pero que tenía un entrenador bastante particular, como es el caso de Sven-Goran Eriksson, que había ganado el título con la Lazio y que llega aquí con su pragmatismo para ver si puede hacer que esta selección que ya asomaba con futbolistas sobre todo en la mitad de la cancha, muy prometedores, caso de Beckham, caso de Gerrard, caso de Lampard, para ver si este iba a ser francamente su momento. Pero la de Argentina estaba para todo el mundo como el gran favorito. Y eso que de repente Argentina no tenía la gran figura. Uno ve el Mundial en la gran figura. Y ahí está el error. Lo que importa es el equipo. Pero creo que Bielsa lo juega con su particular característica de hay plan A y el plan B es el plan A y el plan C es el plan A y el plan D es el plan A. Siempre jugamos igual. Pero tú y hemos conversado y te pido a ver si lo repites acá, de que había mucha gente inamovible en el sistema por su polifuncionalidad o por sus características. Vivas a la cabeza, por ejemplo. Y que por ahí no hizo tanto ruido que esa gente se perdía el mundial o que no llegaba bien al mundial, porque como tú decías, los nombres propios no resonaban en Argentina. Claro. Resonaba mucho más el nombre del entrenador y cómo jugaba ese equipo. ¿Cuáles son esos pequeños detalles o esos nombres por ahí un poquito desconocidos que generan que esa maquinaria tan aceitada y tan perfecta no pueda replicar el plan A? Y que como tú dices, como no había plan B, bueno, el plan B era replicar el plan A medias. Claro. Bueno, este equipo se había destacado en la fase de clasificación por el esquema de Bielsa, el famoso 3-3-2-2,
que me parece que en el fútbol sudamericano no había encontrado, si bien es cierto, algunos partidos se le habían atragantado a Argentina, pero el hecho de quizá de que no sufriera tanto en la eliminatoria como había pasado con Basile, con Pasarela o con el propio Bilardo en 1900, camino a 1986, hizo que todo el mundo se subiese a esa ola exitista. Igualmente, la dificultad económica hizo que después del corralito que había enfrentado Argentina, la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, no mucha gente hubiese ido a Japón a ver a la selección, pero la expectativa era muy grande. Y esa defensa se sustentaba, y ese equipo se sustentaba en el dinamismo y en la presencia importante de gente en la mitad de la cancha. Era un equipo a lo Bielsa, que corría mucho, pero que era muy efectivo corriendo, y que era muy veloz. Entonces, la defensa sufre mucho, y es el primer punto, porque es un equipo que jugaba tan adelantado, que proponía siempre en el campo rival, que necesitaba tener una defensa rápida. Ayala se había destacado en esa defensa, Vivas era un jugador muy veloz, que le venía muy bien a Bielsa, más allá de que a mucha gente no le gustaba Nelson Vivas, había comenzado de lateral derecho, pero jugaba de marcador central. Era un jugador que a Bielsa le venía muy bien, se rompe los ligamentos cruzados y no puede estar en el Mundial. Entonces, la defensa se hace más lenta con jugadores como Pochettino y Samuel. Y Samuel después lo sufre en el Real Madrid cuando le toca ir a Chamartín. Y en el medio se lesionan y no están en buen momento, tanto Simeone como Almeida, que habían sido jugadores fundamentales. Entonces Argentina confundió el vértigo con el desorden y se volvió un equipo, si se quiere, que no defendía bien. Y eso lo aprovecha una Inglaterra que le especula. Argentina le gana 1-0 con lo justo, con un gol de Batistuta a Nigeria, el último gol de Batistuta en los mundiales, ya lo había dicho Jaime, Batistuta marca en el 94, en el 98 y en el 2002. Un buen gol de Batistuta. Y sí tenía Argentina mucho recambio de mitad de cancha hacia adelante, porque ahí Aymar, Crespo, Kili González, aparte de los titulares. Pero tuve la fortuna de estar en aquel partido dirigido por Pierluigi Collina en Sapporo, donde había visto el debut de Ecuador en los mundiales, y uno decía, ¿por qué ante un equipo que no proponía? Inglaterra no propone, Jaime, no propuso nada. Esperó que Argentina cometiera errores, que se expusiese en defensa, y en una cobertura tardía, Pochettino llega tarde ante Owen, Owen propone el contacto, Collina marca el penal por contacto, y se cambia por gol a través de Beckham, que había sido expulsado en el partido entre Inglaterra y Francia 4 años antes, si no me equivoco, en Burdeos. Creo que Beckham dice que ese es uno de los goles que él más ha gritado, porque era una revancha por todo lo mal que le había pasado después de aquella expulsión ante Simeone. Fíjate los nombres que acabas de decir. El uno lo expulsan ante Simeone y después el que comete el penal ahora es Pochettino, quizás dos de los entrenadores argentinos de la época. Bueno, y ahí es donde se acaba todo, ¿verdad? Sí, de Argentina, y ahí ya se acaba todo, pero me parece que... no tenía reserva anímica Argentina tampoco, aparte de no tener ni plan B ni plan C, porque el equipo que aparece ante Suecia está también superado por un rival que se le mete atrás y que encima de todo parece como que faltó serenidad para poder interpretar. Encima de todo, fíjate que se produce el hecho de que renace la carrera de Canigia y Bielsa lo convoca porque quería un extremo veloz. Y Canigia es expulsado por insultar al árbitro en el partido en Miyagi ante Suecia. El árbitro era Ali Buyasaim de Emiratos Árabes. Y Canigia, que se había lesionado, su carrera renace en el fútbol de Escocia, Canigia que se había lesionado es expulsado sin tener la posibilidad de jugar, de aparecer en el campo de juego. Tercer mundial de Canija porque no fue el del 98 por el tema del pelo. Exactamente. 90, 94, 2000, 2002. Vizca, para cerrar fase de grupos tengo dos puntos y voy en orden cronológico. Primero, la sorpresiva participación de Estados Unidos que deja en el camino a Portugal el equipo del hombre del momento, quizás, o el hombre de... Sí, el hombre, la transferencia del verano pasado, del verano anterior, la de Figo al Real Madrid. Claro.
era la Portugal de Figo, y Estados Unidos con una base de jovencitos MLS se mete en ese grupo a los octavos de final. Sí, a ver, ahí me pones en un aprieto sobre Figo. ¿Cuándo Figo? ¿No llegan 2000 Figo al Real Madrid? Claro, exacto, sí, por ahí me robé un año, digamos, porque la Exacto. transferencia del verano había sido Ronaldo el fenómeno, la Ujú. del verano anterior por ahí había sido Figo, pero bueno, Figo era una de las figuras del momento. Sí, sin duda. Bueno, y Portugal también. Si uno se pone a repasar los nombres de Portugal, en ese partido contra Estados Unidos, Vítor Bahía, el arquero, una defensa de cuatro, con Beto, Fernando Couto, Jorge Costa y Rui Jorge, Sergio Conceição, Petit, Rui Costa, Figo, Joao Pinto y Pauleta. O sea, un equipo plagado de talento con Nuno Gómez como suplente, Jorge Andrade que también aparecía por allí. Realmente parecía un equipo muy completo, pero Estados Unidos le gana 3-2 con 3 goles rápidos. De hecho, Estados Unidos se pone 3-0 en el partido. Descuenta Beto y después hay un gol en propia puerta de Jeff Agus. También hay un gol en propia puerta de Jorge Costa. John O'Brien y Brian McBride son los que hacen los otros goles para Estados Unidos, que al 36 ya ganaba 3-0. Un equipo que no había conseguido nada en el mundial anterior y que había cambiado y que ya era, como unas veces hemos hablado, el reflejo de una liga que ya empezaba a funcionar, que era la MLS. Y que parecía que era el punto de ebullición. Ya vamos a llegar a ese punto de ebullición. Y el segundo punto para mí destacado, o que no podemos dejar pasar por alto de la fase de grupos, es la victoria de Ecuador ante Croacia, no Uh porque -huh. Ecuador debutando en el Mundial haya ganado su primer partido con gol de Edison Méndez, sino porque la victoria de Ecuador ante Croacia clasifica a Italia a los octavos de Claro. final. Una selección italiana que, como lo decías tú, había llegado como una de las favoritas, que había sido aquella fuerza que le había peleado todos los títulos que Francia había ganado, porque Italia es eliminada, pierde la final con Brasil en el 94, después es eliminada por Francia en penales en el Mundial 98 y Francia le gana la final de la Eurocopa en la última pelota en el 2000. Esa Italia, con una serie poderosísima, clasifica a los octavos de final porque Ecuador le gana a Croacia, al mismo tiempo que Italia no le puede ganar a México y clasifica como segunda con apenas 4 puntos. Es aquí cuando ya Vizca se empieza a pensar Italia no es lo que pintaba. Eh, bueno, Italia le gana a Ecuador en el debut, pero después pierde frente a Croacia. Y México, ahí sigilosamente, es como que logra meterse dentro de todo esto. México no había clasificado con mucha holgura, porque en ese proceso de clasificación que había arrancado Enrique Mesa, la selección había naufragado y tiene que llegar el bombero del Vasco Aguirre para apagar el fuego. Cuauhtémoc Blanco marca de penal en el debut frente a Croacia, un equipo que tenía al Conejo Pérez, tenía a Rafa Márquez, tenía a Salvador Carmona, a Gerardo Torrado, a Gabriel Caballero, a Braulio Luna, Ramón Morales, Jared Borghetti, Luis Hernández, que todavía se mantenía, a Juan Francisco Palencia. O sea, era realmente un buen equipo de México, pese a las dificultades de la situación de clasificación. Y ese buen equipo de México gana los 2 primeros partidos. Vieri le hace doblete a Ecuador, en aquel partido que te mencionaba del debut en el Sapporo Dome. En el siguiente partido, Milan Rapaic, marca el gol de la victoria para una Croacia que le da vuelta al marcador a Italia, y se produce la victoria después del gol del Team Delgado para Ecuador, primer gol de Ecuador en los mundiales en Miyagi, y Borghetti y Torrado dan vuelta al partido para México. Con eso México llegaba a 6 puntos y estaba holgado frente a lo que se suponía que era el partido de su cruz frente a Italia, donde se iba a tener que jugar la clasificación. Que lo termina empatando. Que lo termina empatando, Y, correcto. y que ahí es Porque donde Italia se complica. ahí, exacto, una combinación de marcadores hubiese podido dejar fuera a México si Croacia le ganaba a Ecuador y si Italia le ganaba a México. Pero México saca muy bien el partido adelante, creo que hace uno de los goles más bonitos. Bueno,
no quiero poner aquel del 86 de Manuel Negrete, pero hace un gol muy bonito, el de Borghetti, que recién iguala a Alessandro Del Piero en el minuto 85. Otra vez a México un partido que se le va largo y que no lo puede gestionar. Pero ese no sería, digamos, el partido del que hablaríamos en México, porque cuando pasamos a los octavos de final creo que hay dos partidos, dije, que sobresalen por los demás. Ambos involucran a Italia y a México. Creo que son los dos partidos que más titulares levantan en los octavos de final del Mundial. Dime tú si quieres comenzar por México, si quieres comenzar por Italia en octavos. Eh, Me gustaría comenzar por el partido de México, sí. El de Italia contra Corea del Sur, bueno, es otro partido que dejó mucho para la polémica. Vamos al México-Estados Unidos, porque Estados Unidos se posicionaba allí en esa instancia yo creo que con un fútbol que sorprendía, con una situación de juego que también era eh, que de acuerdo a lo visto en la clasificación, empezábamos a ver cómo Estados Unidos, que había sido dominado por México en el siglo XX, Estados Unidos pasaría a dominarlo en el siglo XXI. Y estos momentos serían fundamentales. El partido se juega en Jeonju, y el que golpea primero es Estados Unidos, como ya había pasado en el duelo frente a Portugal. Gol de McBride otra vez, y se desquicia México. México tocado, México, si no me equivoco, sí había estado en desventaja en el partido contra Ecuador, pero lo logra solventar muy bien. Otra vez un gol tempranero, lo sitúa mal a México. Y bueno, a partir de allí Estados Unidos se asienta en un juego que controla, que le conviene, todo manejado por la figura de Landon Donovan. Donovan es el futbolista que marca los tiempos con un ataque que era explosivo, donde estaba McBride, donde estaba Wolf, donde tenía a Ernie Stewart como recambio, donde podía ingresar Kobe Jones para darle energía, donde estaba Claudio Reina, donde estaba Mastroeni. O sea, era un equipo realmente, Eddie Pope en la defensa, Friedel, un arquero muy seguro. Yo creo que visto los nombres, quizá Jaime, hasta el día de hoy, en cuanto a nombres, era la mejor selección de Estados Unidos. Me tocó hablar de ese partido fuera de cámaras, con un jugador mexicano y con un jugador estadounidense. Y esto lo leo entre líneas, no me lo dijeron textualmente, ¿no? Pero la sensación es que los unos estaban pensando en Alemania, porque ya para el momento que se juega ese partido, ya Alemania había superado a Paraguay y sabían que el rival, o se sabía que el rival de esa llave en cuartos sería Alemania, y los otros se iban a jugar la vida. Y creo que el momento que caen en cuenta lo que estaba pasando, ya el partido estaba 2-0. Claro. Porque el dominio de México sobre Estados Unidos a finales de los 90 era abrumador. En la Copa Oro anterior había sido tremendo. O sea, Estados Unidos no se le acercaba a México en situaciones normales. Y resulta que en los octavos de final del Mundial, Estados Unidos se jugaba la vida y México con ese bagaje, me parece, le pesa más en contra porque está pensando en Alemania, está pensando en la revancha del Mundial anterior, porque el Claro. Mundial anterior Alemania es el que había eliminado a México y esa revancha nunca se da porque es Estados Unidos el que termina metiéndose en la que sigue siendo después de la del 30, que fue una cosa muy amateur, la mejor participación de Estados Unidos en los mundiales y que hasta que Costa Rica lo logra hacer en Alemania, en Brasil 2014, la mejor participación de un equipo de CONCACAF en una Copa del Mundo, sin ser anfitrión, porque México había sido cuarto finalista en México. Y el otro partido, Vizca, el de la polémica, porque Corea del Sur se había metido aquí, había ganado el grupo de Estados Unidos, había dado muestras de buen fútbol, se veía la mano de Gus Hiddink una vez más, Hiddink dirigía a Corea del Sur, Hiddink había sido entrenador del Real Madrid en este periodo entre mundiales, y Hiddink al mismo tiempo había sido quien había llevado a Holanda a ese semifinal del mundial anterior. Y había metido a Corea y le había jugado, o le estaba jugando, de igual a igual a Italia. Y ahí es donde hago la pregunta. ¿Le estaba jugando de igual a igual a Italia? Cuando llegan las expulsiones, cuando llegan las polémicas arbitrales, ¿cuál era el trámite de partido? ¿Cómo era ese Corea-Italia? Era un partido bastante loco. Lo recuerdo en una noche estando en Japón. Hay dos cosas que me gustaría comentar del contexto.
La primera es que cuando se produce la apertura del Mundial, en el partido en Seúl entre Francia y Senegal, estando en Japón, no podíamos encontrar un restaurante para cenar que tuviera una televisión. O sea, así era la situación. Nosotros estábamos en Sapporo. Y Sapporo, bueno, es una isla al norte del país, no exactamente Tokio, pero nos llamó mucho la atención eso, que no había clima y que había más temor que clima de parte de los japoneses. Dicho esto, en ese momento sí pudimos ver el partido porque ya se había contagiado el país de un poco de esa euforia y había bajado un poco la guardia. De hecho, cuando Japón clasifica a la ronda de octavos de final, en Osaka se ve un desborde terrible, impropio de lo que decían los propios japoneses, impropio de la sociedad japonesa. Entonces, a partir de eso es que ya había fútbol, lo podíamos vivir y lo podíamos sentir. Y recuerdo el partido como muy loco, como muy cambiante, muchas situaciones para Italia, muchas oportunidades perdidas, pero Italia es como que se empieza a poner nerviosa con el arbitraje. Y eso es lo que más me queda. Como que en cierto punto es que Italia no estaba cómoda. No sé si no estaba cómoda porque la efervescencia del público rival y el aspecto físico del público rival hicieron que el partido se le fuera de las manos o simplemente, yo lo recuerdo como un partido que debió haber ganado Italia y que terminó ganando Corea del Sur con la notable influencia de Byron Moreno, que estaba allí parado frente a esos cracks italianos que eran grandísimas figuras y él era un personaje al cual has conocido, que para el mundo del fútbol era absolutamente ignoto. A ver, Vizca, pero, y acá viene la pregunta. Totti es expulsado al 103, es decir, ya está al Sí. 103. Ya estábamos en el alargue cuando es expulsado Totti. Sí. Eh, Bueno, el partido hasta se el, iguala al 88. claro, hasta el 90. ¿Tú dirías arbitraje polémico? ¿Arbitraje permisivo? O sea, ¿cómo categoría? Porque es muy fácil hablar del arbitraje con lo que pasa en el alargue, ¿ok? Pero hasta el alargue, si tuvieras que definir cómo fue el arbitraje de aquel día, ¿cómo lo definirías? Y creo que hubo varias jugadas donde Italia protestó. No recuerdo exactamente ahora, bueno, tendría que volver a ver el partido. Si hay uno o dos pedidos de penal de Italia que Moreno ignora. Y bueno, después en la protesta lo termina expulsando a Totti, justamente por una de esas situaciones. Yo creo que Italia llega un momento en el cual, yo no sé si es Moreno, el público, el partido que parecía que tenía controlado, pero Italia pierde la cabeza. Italia dirigida por Giovanni Trapattoni. Y las figuras, mira, Buffon, Panucci, Giuliano, Maldini, Francesco Cocco, Sambrotta, Damiano Tomasi, Cristiano Zanetti, Francesco Totti, Cristian Vieri, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso ingresando de cambio. O sea, era un equipazo Italia. Porque Italia llega a este partido, por lo que mencionábamos antes, y por eso era importante lo Sí. de México. Italia llega a este partido mucho más presionado de lo que uno Por no haber hubiera ganado el pensado. grupo. No, no solamente no haber ganado el grupo, casi quedar fuera. O sea, Italia Sí. llega mucho más presionado a este partido de lo que uno hubiera podido pensar cuando uno ve la hojita de cómo se dio el Mundial. Y sumado a eso, lo que tú dices, un partido donde hubo muchas ocasiones de lado y lado, donde Italia comienza ganando y no lo logra sentenciar, y bueno, la cronología de si primero es el arbitraje, si primero es su incapacidad o si primero es la efervescencia del público, pero al final esas tres cosas terminan influyendo en que Italia termine descontrolada. ¿O Totalmente. exagero? Y lo cierto, no es así. Y lo cierto es que Italia gana un solo partido frente a Ecuador en el debut y después no vuelve a ganar. Entonces, es un punto en el cual allí Moreno no tiene la culpa, más allá de que se lo buscó colocar como el responsable de la eliminación italiana. Y probablemente Italia, con un técnico distinto, Trapattoni no era Lippi, y con una situación, un contexto distinto, Italia venía de perder la final de la Euro en la prórroga contra Francia. Francia. Y creo que Italia en ese momento tenía más nombres
que equipo y que fútbol. Porque pensaba que el campeonato de la Serie A era el mejor campeonato del mundo y que con ese argumento le alcanzaba para ganarle a México y para ganarle a Corea del Sur. Y no fue así. El Mundial te da ese golpe de realidad muy fuerte. Y te lo da siempre, y no una vez a un equipo, sino eternamente. Voy al siguiente partido de Corea. ¿Cuánto de esta historia o cuánto de la actuación permisiva o con la definición que se quiera poner de Moreno, cuánto de esto crece cuando pasa lo que pasa con Corea del Sur contra España? O sea, en el siguiente partido, cuando hay un claro error arbitral y el beneficiado termina siendo Corea en el partido frente a España en cuartos de final. Bueno, a ver, mientras en Japón la euforia duró un partido y allí llegó porque Japón se posiciona en octavos de final y cae en Miyagi contra Turquía 1-0, gol de Umit Davala, aquel equipo que después alcanzaría la semifinal. Lo de Corea del Sur era como mucho más intenso. Le había tocado ese grupo con Portugal, con Estados Unidos, donde había avanzado en primera posición, después le toca a Italia y después le toca a otro equipo europeo. Y si bien no habíamos observado una España extremadamente contundente, de hecho pasa por los penales frente a la República de Irlanda, el equipo que dirigía José Antonio Camacho, ya era un equipo que empezaba a tener ciertos nombres de importancia y la liga empezaba otra vez a recuperar cierto lugar de importancia que había tenido en algún punto de los años 80 y que obviamente por el prestigio mundial del Real Madrid había gozado. Pero era un poco mezcla, ¿no? Porque allí estaba Casillas, Puyol, Hierro, Helguera, Juan Fran Torres, Luis Enrique, Rubén Baraja, Juan Carlos Valerón, Javier de Pedro, Raúl Morientes, Gaisca Mendieta, David Albelda, Albert Luque. Ya había algo del Madrid, había un poco y no mucho del Fútbol Club Barcelona y había bastante de los equipos del norte, ¿no? Que habíamos visto la época del Deportivo de La Coruña, en fin, toda esa conjunción hizo que España de repente tampoco, aquí tiene la templanza como para sacar adelante en una definición por penales donde la República de Irlanda le empata en el final con un gol de Robbie Keane, pero falla luego 3 penales, con un gol de penal le empata, falla 3 penales y después llega a ese partido, ¿no? Otra vez con un árbitro que se cuestiona porque es un árbitro que no tenía, y ahí se empezó a marcar la FIFA, que los árbitros de ciertas confederaciones no tenían nivel para pitar partidos importantes. Dos cosas para la gente que no confunda. Roy Keane y Robbie Keane son dos personas diferentes para los que no vivieron la época. Roy Keane era mediocampista Sí, y Robbie Keane era delantero. exactamente. Y Robbie Keane era del Tottenham y Roy Keane era del Manchester United. Ambos jugaron con la selección irlandesa. Hablamos de las lesiones y que hubo varias y nos olvidamos de mencionar quizás la más conocida por todos, que es la de Cañizares. Cañizares iba a ser el arquero titular de España en esta Copa del Mundo y se lesiona en la versión, digamos, popular y que, bueno, es la que uno entiende, se corta un tendón con una botella De perfume. de perfume en la Que se concentración. le cayó en el pie, En el exactamente. pie, exactamente. Así que esa es esa es Es la la única lesión. que yo, la única que yo he escuchado, otra no conozco. Sí, pero lo que pasa es que, no, a lo que voy es que al final es como si se le cayó, si se tropezó, si lo pisó, a eso voy. No, yo tampoco he escuchado otra versión. Mi punto es Por ahí que ciertas circunstancias cambiaron, pero va en torno a lo mismo, y ahí es donde to- interviene un poco la imaginación popular. todas las versiones incluyen una botella de perfume y el debate es si la pisó, si se le cayó, si se tropezó, qué pasó con la botella de perfume. Lo cierto, Vizca, es que con los dos anfitriones, con un equipo asiático más, con debutantes como el caso de Ecuador, con México ganando un grupo, todo quedó un poco mezclado y el único duelo relativamente
parejo en cuanto a su historia y de fuerzas potentes, la eliminación de Argentina, termina siendo Sí. el Brasil-Inglaterra de los cuartos de final. En cuartos de final todo parecía estar encaminado, después el desenlace de muchos fue distinto, pero Brasil-Inglaterra en cuartos de final, un día en el que Ronaldinho es expulsado, así como Zidane había sido expulsado en el Mundial anterior, Ronaldinho termina siendo expulsado en este Mundial frente a Inglaterra, pero Ronaldinho también en ese partido marca uno de los mejores goles de la Copa del Mundo, en un momento donde ya se empezaba a hablar de por qué Inglaterra no tenía garantías en el arco. Porque creo que en Ujú. época de Peter Shilton no se habló mucho de eso, pero ya cuando entramos a épocas de David Seaman, ya era como, bueno, no hay algo mejor en el fútbol inglés para poner en la portería. Con todo respeto para Seaman. Esto sí es curioso en un país tan marcado por juegos donde hay que manipular el balón, como el cricket y como el rugby, que no hubiese alguien en esa posición que brindase un poco más de garantías. Lo cierto es que había grandes futbolistas, no sé si había un gran juego. Pero del otro lado, una vez que Felipao le dio a Brasil ese liderazgo a partir de la vuelta de Ronaldo, que me parece que le dio mucha confianza al resto del equipo, le quitó presión a figuras que jamás pueden ser de segundo orden. Pero Ronaldinho era joven, Rivaldo sí era más grande, los Roberto Carlos y Cafú pesaban, ya no estaba el Puma Emerson, Marcos, lo que dijiste, solidificaba la portería, aparece Lucio en la defensa, aparece Roque Junior, aparece Cleverson, aparece Gilberto Silva. Era un equipo realmente con mayúsculas. Y la realidad es que mano a mano, Brasil tenía mucho fútbol. Pero del otro lado, había un equipo que era muy fuerte. Yo te había mencionado a Beckham y a los otros dos, pero los otros no juegan creo que no estaban ni siquiera en el plantel de Inglaterra. Eran muy Bien. jóvenes todavía, Lampard y Gerrard. No, pero estaba el Colorado Scholes, estaban los de la generación del 92 estaban los de la generación del 92 del United, estaba Scholes, estaba West Brown, estaba Nicky Butt. Ya el Arsenal, ya Wenger tenía su Arsenal y estaba J. Cole, estaba Sol Campbell. Había gente que venía Sí, proyectándose pero porque estaban, a lo que me refiero, yo me confundí con el 2006, no estaban ni Lampard ni Gerrard. claro, pero estaba, por ejemplo, estaba un Río Ferdinand de Leeds United en aquel momento, camino Ujú. al Manchester United, y de los otros que estaban así de mucho peso era Owen Hargreaves, el hombre Sí, nacido en Canadá que jugaba en Alemania y que representaba a Inglaterra. correcto. Sí, bueno, Miljeski del Liverpool, bueno, el susodicho Michael Owen, que venía de marcar aquel golazo frente a Argentina, Sol Campbell del Arsenal, Ashley Cole. Había un muy buen equipo, el propio seleccionador Gareth Southgate, Teddy Sheringham, Joe Cole. O sea, sin tener exactamente esos dos grandes jugadores que luego se les pediría al Mundial y no lo entregarían a Lampard y a Gerrard, Inglaterra tenía un buen equipo, lo que mencionabas, marcado por la base inglesa del Manchester United más un buen agregado. Entonces, en ese caso, parecía un partido con un equipo que también se adaptaba muy bien tácticamente a lo que podía proponer la selección brasileña. Entonces, creo que Inglaterra le faltaba un poco de audacia y planteaba un juego demasiado especulador, demasiado contragolpeador, que le había dado resultados frente a Argentina. Pero una cosa era Argentina y otra cosa era esta selección brasileña. Y al fin y al cabo se pone en ventaja Inglaterra con un gol de Owen. Pero Rivaldo consigue sobre el final del primer tiempo un gol fundamental que le da tranquilidad a Brasil. Brasil se le va encima y le empieza a generar situación tras situación. Pero en una gran jugada Rivaldo, probablemente, y quiero decir, Jaime, el gol más importante de la trayectoria de Rivaldo, Rivaldo empata el partido ahí sobre el cierre de la primera mitad. Y en el inicio de la segunda mitad llega ese tiro libre Ronaldinho, y yo creo que le pega al arco, y Seaman piensa que la va a centrar, y se pone el partido 2-1. Correcto. Y hasta ahí llegaba la otra campeona del mundo que estaba en semifinales, porque perdón, en cuartos de final, habíamos llegado a los cuartos de final con
3 campeonas del mundo. Alemania había eliminado a Estados Unidos. Y Inglaterra y Brasil se habían cruzado entre sí. Y aquí voy a saltar un poco para enfocarnos en la final, porque así como fue heroico lo de Turquía, Sí. con todo el respeto para Turquía, Turquía comparte un grupo con Brasil, Costa Rica y China, Y debutante, China. ¿ok? Donde se mete a octavos. Y después su camino a las semifinales es Japón, la debutante Senegal, y después se encuentra con Brasil. Que hay que ganarle, sí, hay que ganarle, tiene muchísimo mérito, ¿no? Pero por cómo se da este mundial con 2 anfitriones, primero, como lo dije, ¿no? Con más equipos asiáticos de la media, con tantos debutantes en el camino y con la eliminación tempranera de Argentina en fase de grupos, y con la eliminación de Italia, es como que los cuadros quedaron un poco así, porque si te pones a ver, el otro finalista, Alemania se cruza con Paraguay, que quizás era el más duro de los que tenía en ese camino, se cruza con Estados Unidos, y después se cruza con Corea. Y el grupo de Alemania tampoco es que era Era el grupo de Arabia Arabia Saudí, Saudita. Camerún, Ajá. eh, e Irlanda. E Irlanda. Entonces, claro, nos encontramos en la final y me parece que el camino a la final, o una vez que nos planteamos en la final, tenemos más certezas de lo que Brasil era capaz de hacer, porque creo que Brasil había superado escollos un poquito más fuertes, sobre todo ese partido contra Inglaterra, que lo que había superado Alemania. Y una Alemania que tenía como su principal figura, a pesar de los nombres que hemos hablado y a pesar de lo que podía demostrar Ballack después de su Champions con el Leverkusen, era Oliver Kahn. Al punto de que Oliver Kahn gana el Balón de Oro. Claro, yo creo que también, y hay que retrotraerse un poquito al sorteo, en el hecho de tener 2 cabezas de grupo, anfitriones y de escaso pedigrí, creo que eso desbalanceó un poco el Mundial. Y terminamos viendo, a ese momento, una ronda de cuartos de final, o sea, 8 equipos, donde solamente había 3 campeones del mundo. El archicampeón Brasil, Alemania e Inglaterra. Y el resto eran equipos que se situaban casi por primera vez en esa instancia. Entonces el Mundial nos quedó como un poco torcido y se nos da un poco esto, ¿no? Donde ya destaca claramente el partido entre Inglaterra y Brasil como el más fuerte de todos. Y luego, si bien es cierto, los otros duelos son parejos, porque Alemania sufre para ganarle a Estados Unidos. España pierde por los penales, también otro partido extraño frente a Corea del Sur. Y Turquía va a la prórroga y le gana a Senegal, nos saca 1-0. Entonces, costaba entusiasmarse con eso, salvo el partido, con ese mundial, salvo el partido entre Brasil e Inglaterra. Que encima de todo era el primero de cuartos de final. Después el resto, la gente los iba a ver, pero medio como por inercia, porque no había un punto así como que dijéramos, como en otros mundiales, algo que llevara el punto de lo tradicional. Y en la final, así como te decía que Alemania se ilusionaba mucho con Ballack, Ballack no iba a estar, porque estaba suspendido. No. Y a partir de ahí es que se empieza a manejar este tema de reestructurar las suspensiones, al mismo tiempo que sí, que ya iba a reaparecer Ronaldinho, que no había jugado la semifinal frente a Turquía porque había estado suspendido por la expulsión frente a Inglaterra, Vizca. Es un mundial que, si bien a mí me toma en secundaria, el hecho de que yo haya estado en secundaria quiere decir que, salvo los partidos de Ecuador, donde el colegio nos permitía entrar más tarde para poderlos ver, casi no lo vi en vivo, Exacto. porque estábamos en clases. Y de la final recuerdo mucho que se habla, primero, el corte de pelo ese de Ronaldo. Segundo, Del los 2 error de goles de Kahn. Ronaldo. Sí. Y el error de Oliver Kahn. Pero, ¿cómo fue el partido en sí? Bueno, Alemania, más allá de perder al jugador fundamental que lo posiciona en la final, no tenía mucho fútbol y era Ballack. O sea, sin Ballack
era complicado ver a Alemania porque había ganado por 3-0 los 3 partidos de la fase de definición directa. No, por 1-0. Por 1-0, perdón. 3 por 1-0, perdón. Error de dicción de mi parte. El primero lo gana contra Paraguay, gol de Newville en el minuto 88. El segundo lo gana con gol de Ballack frente a Estados Unidos 1-0 en el minuto 39. Y el tercero también lo gana en el minuto 75 a Corea del Sur, esa Corea del Sur que había llegado hasta allí sorprendiendo a propios y extraños por 1-0 gol de Ballack, que había recibido 4 minutos antes la amarilla que sabía que lo dejaba fuera de la final. Ballack en ese momento era futbolista del Bayer Leverkusen, que había perdido la final de la Champions League frente al Real Madrid en Glasgow. Y sin Ballack, obviamente, sería una Alemania muy distinta. Un equipo en el cual ya habías mencionado a Klose, que fue portentoso en la fase de grupos, pero que no era exactamente un equipo. Si le digo a la gente, o le decimos a la gente, salvo Klose, creo que y Kahn, te van a decir equipo regular. Kahn, línea de 3, Linka, Ramelov, Metzelder, Frings, Dietmar Hamann, Jeremies, Bode, Bernd Schneider, Miroslav Klose y Oliver Neuville, ingresando de cambio el veterano Bierhoff, Geralda Samoa, que era un revulsivo que jugaba por la banda, y Christian Siege. Y Brasil, bueno, aquel equipo que tenía Brasil. El partido fue muy de Brasil, pero lo peleó bastante bien Alemania, hasta que cayó ese gol de Ronaldo en el 67, porque si bien es cierto, Alemania no generaba muchas oportunidades, a Brasil le costaba mantener a Alemania dominada en su propio campo. Y sigue siendo hasta hoy el último campeón sudamericano, ese Brasil. Que una vez más, al igual que Francia, al igual que el Brasil anterior y que todos los mundiales que hemos repasado, un equipo que creció durante el torneo. Porque no hay una Brasil que ha llegado con más dudas a un mundial que esta. Como no ha habido una Correcto. Argentina que ha llegado con más dudas que la del 86. Exacto. Y Brasil terminó creciendo. Y lo que estaba llamado a ser el mundial de Ronaldo, que estadísticamente lo fue, porque terminó siendo el goleador del mundial con 8 goles y haciendo 2 goles en la final. Hace poco hablábamos los pocos jugadores en la historia que han hecho 2 goles en una final. Creo que terminó siendo el mundial de Ronaldinho, Vizca. Porque hay una diferencia entre lo que se espera de alguien y lo que no se espera de alguien. Y yo creo que Ronaldo se esperaba y se veía que era alguien que era capaz de hacer algo así. Ronaldinho me parece que era un nombre que sonaba y como que aquí explotó en una magnitud que no se esperaba. Por ahí yo tengo la ventaja o la desventaja de verlo a posterior. Para ti fue el mundial de quién? Ronaldo, porque resucitó Ronaldo. Para muchos estaba muerto y apareció. Para mí, él es el hombre fundamental que le dio al equipo la tranquilidad que no tenía en la eliminatoria, que le dio el gol que necesitaba y que se dudaba de que pudiera volver a aparecer. Fíjate lo que él vive, la lesión, el incidente de la final de Francia 98, o sea, mucha gente ya lo daba por liquidado. Entonces, también va un equipo que le costaba pelear en Europa, que era el Inter, que no ganaba el título italiano. Entonces, es como que Ronaldo estaba en un punto casi de vida muerta y logra salir. Yo sí considero también que el respaldo que recibió, tanto de Rivaldo como de Ronaldinho, sobre todo en ese partido fundamental, para mí el más difícil de todos, frente a Inglaterra, me dirás, bueno, se destraba con el supuesto error de David Seaman. Acá también se destraba con un supuesto error de Oliver Kahn. Pero bueno, esa es la circunstancia que tiene que tener el campeón. Dentro de la fortuna que me dio ese mundial, aparte de ser el primero y de ver la final, está el hecho de haber visto 3 veces a Brasil y de haber compartido un poco como en viejos mundiales sucedía. Brasil llega a Japón, Jaime, y en el primer entrenamiento y en los primeros entrenamientos había un mano a mano con el jugador directo. Se abría una zona de prensa e ibas a elegir al que querías. Y ese atendía a la radio de Campo Grande, a la radio de Recife, a la radio de Mato Grosso do Sul.
estábamos todos allí. Y colocabas micrófono y tenías un mano a mano, a veces con alguien al lado, pero tenías un mano a mano con el protagonista. Y Brasil era eso. No manejaba todo eso, tenía esa cooperativa de radios de todo el país que estaban por allí como una comparsa. Y esa alegría y esa cosa distendida que le había dado Felipao. Y dentro de eso, el equipo fue ganando seguridad. Recuerdo el partido contra Brasil en Kobe, que le cuesta, el mencionado partido en Shizuoka frente a Inglaterra, y luego también le cuesta a Turquía, pero lo gana 1-0, y creo yo que, bueno, es allí donde dijimos, el gran favorito para la final, sobre todo por la ausencia de Ballack, es Brasil. Y Brasil no terminó defraudando, pese a que le cuesta un poquito más. Siempre, yo digo, con la cooperativa de los RRR. Si no aparecía Rivaldo, aparecía Ronaldinho, si no aparecía Ronaldo. Pero siempre uno de ellos aparecía. Es alguien que merece un capítulo aparte y no lo vamos a hacer ahora, sino más adelante porque nos vamos a volver a encontrar con él, que es Luis Felipe Scolari, el hombre que sacó a Brasil campeón del mundo. Nos vamos a encontrar con él en el próximo Mundial, en el próximo episodio, y por ahí le podemos dar un espacio más grande a Felipao. Me parece que hemos redondeado esta Copa del Mundo, Vizca, y Creo que que sí. hay algo que me gusta de lo que estamos haciendo, y es que estamos encontrando muchos puntos en común entre mundiales y otros, en identificar fracasos, logros y cosas que han ido pasando. Pero bueno, simplemente serán cosas que utilizaremos a lo largo de la temporada. Como siempre, ha sido un gusto. Espero para el próximo capítulo, donde entremos a Alemania, un mundial que ya me toma mucho más cerca de trabajar en los medios, poder aportar y no solamente preguntar, porque has llevado el peso de esto de una forma extraordinaria, Vizca. Bueno, no, esperamos no haber aburrido a la gente, y bueno, si hay preguntas, que la gente entre en contacto con nosotros. Esperemos que encuentren a este repaso como algo ilustrador y agradable, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que si tienen algún tipo de cuestionamiento o pregunta, ahí están nuestras redes sociales, pueden comunicarse a través de YouTube, y no olviden de suscribirse, y no olviden que también tendremos un análisis previo al Mundial, y que estaremos, si Dios quiere, en la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022. Ha sido un gusto, Vizca. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.